¿Qué llevaría al Vaticano a intervenir en secreto en un hospital estadounidense que llevaba décadas cerrado? En Louisville, Kentucky, hay un edificio que continúa desafiando el tiempo, no por sus estructuras de hormigón corroídas, sino por las preguntas que nunca han sido respondidas. Hospital Waverly Hills se fundó a principios del siglo XX como respuesta a la epidemia de tuberculosis que asolaba Estados Unidos. Entre las décadas de 1920 y 1940, más de 60.000 personas pasaron por sus pasillos intentando sobrevivir a lo que entonces se conocía como la plaga blanca. La mayoría no sobrevivió. La promesa era una cura, pero lo que allí se alzaba era un monumento al dolor. El tratamiento era experimental, a menudo invasivo. Las llamadas salas de recuperación parecían más bien cámaras de aislamiento, y los procedimientos incluían terapia de colapso, extirpación de costillas y punción pulmonar sin anestesia adecuada. El hospital no solo acumulaba cadáveres, sino que también borraba historias, muchas sepultadas por el silencio burocrático de las instituciones que lo financiaban. Hoy, al cruzar las puertas oxidadas, el tiempo parece ralentizarse. Largos pasillos, donde la luz natural nunca llega al final. Camas de hierro con colchones rotos, equipo médico abandonado, aún manchado de óxido. Y en el quinto piso, al final de un pasillo sin ventanas, una puerta permanece cerrada. Pintura descascarada, el número descolorido por décadas de humedad. Detrás, habitación 502. Los informes comenzaron ya en la década de 1930. Las monjas responsables del cuidado espiritual de los pacientes comenzaron a reportar voces femeninas que cantaban oraciones en latín a primera hora de la mañana, incluso cuando todos los pacientes estaban sedados. Un sacerdote que durmió en la habitación durante 3 noches consecutivas fue encontrado en estado de shock, incapaz de articular palabras durante días. Un visitante de pacientes terminales vio, a plena luz del día, algo que describió como una sombra con forma pero sin origen, arrastrándose por el techo, siguiendo los movimientos de quienes pasaban. No regresó. Las autoridades médicas clasificaron los informes como alucinaciones inducidas por estrés, pero no hubo una decisión oficial sobre los eventos específicos. En el 502, el hospital cerró definitivamente en 1961 y, tras años de abandono, un grupo de historiadores religiosos descubrió algo que reabrió el caso y trajo al Vaticano de vuelta al escenario. Documentos confidenciales indicaban que reliquia había sido sellado bajo el suelo de la habitación, poco después de la muerte repentina de una monja que vivía allí. Esta intervención nunca se reveló oficialmente, pero los registros internos indican que el motivo no fue puramente religioso, sino espiritual. Las prácticas médicas poco éticas realizadas allí habrían provocado lo que los teólogos llaman una ruptura sagrada, una especie de colapso entre esferas metafísicas que requiere un sello ritual de contención. La presencia del Vaticano en este episodio fue discreta, pero documentada. Informes inéditos indican que parte de la misión consistió en contener un fenómeno descrito como una presencia activa sin cuerpo identificado. Nunca ha habido confirmación oficial, pero el misterio persiste entre documentos y testimonios inéditos que desaparecieron junto con sus autores. Esto es más de una historia de terror, es un episodio real, con nombres, lugares y acciones rastreables. La habitación 502 permanece sellada, pero la reliquia enterrada allí sigue siendo objeto de especulación, no solo por parte de los cazadores de fantasmas, sino también por académicos que ven en las acciones del Vaticano un patrón bien conocido en casos donde lo inexplicable toca lo sagrado. Según registros extraoficiales, la reliquia sellada bajo la sala 502 no era un objeto común. Se trataba de un fragmento de hueso, probablemente perteneciente a un mártir del siglo IV, envuelto en un paño sagrado y sumergido en aceite consagrado. Fue enterrado bajo la supervisión directa de emisarios de la Congregación para la Doctrina de la Fe,
una de las áreas más restringidas del Vaticano. El propósito no era rendir homenaje, sino contener el entierro. La ceremonia duró menos de 30 minutos y no se tomaron fotografías. Desde entonces, cualquier intento de excavar o documentar oficialmente lo ocurrido allí ha sido vetado. Detalle importante: los archivos relacionados con esta operación se clasificaron como altamente confidenciales y se transfirieron a una sección del Archivo Secreto Vaticano, donde permanecen inaccesibles hasta el día de hoy. Ahora bien, si has llegado hasta aquí con la misma desconfianza que la mayoría de los investigadores excomulgados por plantear preguntas como estas, ya entiendes por qué este tipo de historias molestan a tanta gente. Y precisamente por eso, vale la pena dejar tu comentario aquí. ¿Qué crees que se selló en 502? ¿Has tenido alguna experiencia en lugares como este? Esto alimenta el debate y ayuda a mantener viva la investigación colectiva. Porque, sí, la verdad rara vez se encuentra sola. Dale a me gusta al video si quieres que este tipo de contenido siga llevándose en serio, y suscríbete para seguir estas historias que muchos preferirían no conocer. Y entonces entendemos, nada está oculto, simplemente se convierte en un misterio. Su nombre era Hermana Caterina y no aparece en ningún registro público del Hospital Waverly Hills. Las únicas referencias concretas aparecen en informes internos archivados en microfilm por la diócesis de Louisville, clasificados como caso especial. Una monja benedictina, enviada al hospital en el punto álgido de la epidemia, con la única tarea de ofrecer apoyo espiritual a los enfermos terminales. Joven, disciplinada y profundamente devota, pasó 4 años viviendo en el ala este, durmiendo en una de las habitaciones auxiliares cerca de la zona donde las muertes eran más frecuentes. Los testigos relatan que, en las últimas semanas antes de su muerte, la hermana Caterina comenzó a registrar episodios de alucinaciones visuales y auditivas, casi siempre durante la madrugada. Pero el término alucinación solo apareció en los registros más tarde. Hasta entonces, describía con precisión rostros que nunca había visto entre los pacientes, oraciones en idiomas que no entendía y gritos que parecían surgir de debajo del suelo de la habitación 502. En un diario confiscado y guardado fuera de los archivos médicos, hay pasajes inquietantes. En uno, fechado el 16 de octubre de 1948, escribió: «Lo que aquí se hizo debe ser silenciado con fe, pero hay algo que se niega a ser perdonado». Días después, durante uno de los rituales de silencio, una práctica de penitencia que ella misma adoptó dentro del hospital, la hermana Caterina sufrió un colapso repentino. Se desmayó frente a otras 2 monjas y un paciente que esperaba la extrema unción. No hubo ningún intento documentado de reanimación. La versión oficial fue registrada como paro cardíaco inducido por un estrés espiritual extremo. Pero el cuerpo no fue enviado al convento. Fue enterrado allí, sin permiso de la familia, en la sala de aislamiento estructural. Y entonces, menos de 48 horas después, llegó una discreta delegación enviada por la Santa Sede. 3 hombres, 2 de ellos vestidos con sotanas oscuras, y el tercero con un abrigo militar sin insignias. No se registraron nombres en la recepción del hospital, que para entonces ya operaba con personal reducido y sin control efectivo de entradas y salidas. No hablaron con médicos ni administradores. Fueron directos al 5º piso. Durante 3 horas, sellaron la habitación 502, retiraron parte del suelo y oficiaron lo que una enfermera describió como una misa sin altar. Lo que estaba enterrado allí no era un ataúd, era un contenedor de plomo de aproximadamente 50 centímetros de diámetro, envuelto en tela con inscripciones en latín arcaico. En el sello había símbolos que databan de órdenes monásticas del siglo XII, entre ellos el sello de la Congregación para la Doctrina de la Fe, históricamente conocida por abordar herejías y manifestaciones consideradas sobrenaturales, ajenas a la doctrina. Hasta el día de hoy, el Vaticano no reconoce oficialmente esta intervención.
Pero, entre bastidores, en la iglesia, existe un término utilizado en contextos similares: actio clausurae o acción de sellado. Se utiliza solo cuando algo se considera lo suficientemente peligroso espiritualmente como para justificar el aislamiento litúrgico. En archivos con referencias cruzadas de exorcismos realizados en la década de 1940, hay un memorando sin identificación directa, pero con una fecha compatible y un código geográfico que se refiere a Kentucky. La nota es breve: receptáculo instalado, objeto enterrado según los protocolos. Se desaconseja cualquier contacto futuro. No se menciona a la monja ni al hospital, pero la correlación temporal y simbólica es innegable. La pregunta que persiste y que irrita profundamente a los sectores más conservadores de la Iglesia es por qué hay tanta urgencia en sellar algo que, oficialmente, nunca existió. Una monja que tuvo visiones, se desmayó y murió. Una habitación que todos los empleados evitaban. Una reliquia enterrada bajo el suelo. Y la desaparición total de todos los registros oficiales que pudieran explicar su verdadero contenido. Algunos dicen que no fue la reliquia la que causó los sucesos, sino que fue enterrada para evitar su propagación. En otras palabras, no fue un tributo sagrado, fue un bloqueo. Aquí es donde la situación se vuelve más preocupante. El Vaticano cuenta con protocolos claros para abordar supuestos milagros, manifestaciones espirituales y sucesos inexplicables. Todo se documenta, investiga y clasifica. Y ninguno de estos protocolos menciona enterrar un objeto en el suelo de un hospital y sellar el lugar con símbolos medievales. El procedimiento no se corresponde con el exorcismo ni la consagración. Se acerca más a las tradiciones ocultistas que la propia Iglesia combate. Y quizás por eso el caso nunca se ha revelado oficialmente. Revelar los detalles significaría admitir la existencia de prácticas paralelas, llevadas a cabo por órdenes que operan bajo una lógica diferente. Ahora, imaginen el nivel de transformación que algo necesita causar para justificar este tipo de medida. No hablamos de leyendas urbanas, hablamos de decisiones tomadas por autoridades eclesiásticas, basadas en algo que presenciaron y que consideraron lo suficientemente peligroso como para ocultarlo. Este tipo de acción no se realiza impulsivamente, es una respuesta. Y cuanto más se desgrana esta historia, más claro se hace que lo que sucedió en la habitación 502 no fue un incidente aislado, sino parte de algo más grande. Un experimento, un castigo, una medida de contención. Cada teoría que surge sobre esta reliquia, la muerte de la monja o la participación del Vaticano, solo genera más preguntas. Y aquí hay una curiosidad que no suele surgir en la investigación convencional. La madera utilizada para sellar el suelo después del ritual es diferente a la del resto del hospital. Fue traída de fuera, de una región cercana a Asís, Italia, y tratada con aceite sagrado, usado exclusivamente en las ceremonias funerarias papales. ¿Cuál podría ser la razón de esta rigidez ritual? ¿Qué, exactamente, intentaban mantener inmóvil? Y ya que estás aquí, reflexionando sobre todo esto, dime en los comentarios, ¿qué clase de secretismo crees que justifica esta operación silenciosa? Porque si el Vaticano vino, lo selló y nunca regresó, quizás no pudieron contener lo que encontraron, simplemente ocultaron el problema. Un detalle así no aparece en los documentales habituales, pero ahora estás recibiendo esta información. ¿Casualidad? Quizás. Pero sigamos investigando. En 1951, durante una inspección sanitaria federal, el hospital Waverly Hills fue citado por mantener a sus pacientes en aislamiento completo durante periodos superiores a 30 días. La justificación oficial fue el riesgo de contagio. Sin embargo, documentos internos, recuperados décadas después por investigadores independientes, indican que la segregación era en realidad una medida de control conductual. Los pacientes que se negaban a cooperar con procedimientos médicos experimentales eran llevados al quinto piso, confinados sin contacto humano, sin acceso a la fe y con una alimentación mínima.
El propio personal los llamaba casos perdidos. La práctica no se registró en los informes oficiales de la institución, pero el patrón se repetía: entradas documentadas sin salidas registradas. Entre los métodos empleados allí, destacan las lobotomías transorbitales, una técnica considerada obsoleta en su momento, pero que aún se utilizaba en Waverly con el pretexto de alivio de la ansiedad terminal. El procedimiento consistía en insertar una varilla metálica detrás del globo ocular para cortar las conexiones entre el lóbulo frontal y el resto del cerebro. La víctima perdía rápidamente las funciones cognitivas básicas. Muchos morían en menos de 72 horas, mientras que otros permanecían en estado vegetativo hasta el final. Ninguna de estas muertes se categorizó como consecuencia del procedimiento, sino que se atribuyeron a complicaciones respiratorias derivadas de una tuberculosis avanzada, una forma conveniente de ocultar las estadísticas y borrar las huellas. Lo que este patrón creó, según teólogos e historiadores ocultistas, fue una acumulación concentrada de energía, una ruptura entre lo que debería haber sido un pasaje y lo que se retuvo. El término para esto es nudo espiritual. A diferencia de la posesión o una maldición, el nudo no nace de una entidad, sino de un proceso, la repetición sistemática del dolor, el abandono y la negación. Es una especie de trauma colectivo incrustado en un espacio físico. Y, contrariamente a la creencia popular, no toda forma de purificación lo resuelve. Cuando el daño es lo suficientemente profundo, la única manera de contener sus efectos es sellarlo, no para liberarlo, sino para evitar que se propague. Este concepto aparece en textos antiguos de la tradición benedictina, pero fue reinterpretado a mediados del siglo XX por académicos vinculados a órdenes más restringidas de la Iglesia, como los siervos del Arcángel. Para ellos, el nudo espiritual es una herida metafísica generada por acciones que rompen no solo los vínculos morales, sino también los códigos invisibles que conectan la vida, el cuerpo y la fe. Cuando la violencia se repite sobre cuerpos debilitados, en un supuesto lugar de sanación, lo que se forma allí no es solo culpa, sino un ciclo de energía sin destino. Y la habitación 502, donde se realizaban en secreto muchos de estos procedimientos, se convirtió en el epicentro de esta distorsión. No es casualidad que el Vaticano actuara. Documentos filtrados en 1996 por un exarchivero revelan que Waverly Hills figuraba en una lista restringida de sitios potencialmente inestables, junto con otros 2 hospitales psiquiátricos desmantelados, en Europa del Este. La categoría utilizada en los archivos es región espiritual colapsada por la continua interferencia humana. El lenguaje es burocrático, pero el significado es claro. Se cometieron abusos repetidos en nombre de la medicina, sin compasión, sin fe, sin despedida. El hospital dejó de ser un lugar de tratamiento y se convirtió, en términos espirituales, en un campo de encarcelamiento energético. Esto explica por qué la acción llevada a cabo en la habitación 502 no siguió los protocolos de exorcismo, porque no había ninguna entidad que expulsar. Lo que había allí era una concentración de dolor sin rostro, sin nombre, sin dirección. El sellado espiritual, en este contexto, funciona como un confinamiento dimensional, un ritual de contención que impide que la energía generada supere los límites físicos del lugar. Por eso la reliquia fue enterrada bajo tierra, no como objeto de culto, sino como un ancla simbólica. Su presencia crea un punto fijo y vinculante, forzando la permanencia de lo que quedó atrás. Ninguno de los sacerdotes que participaron en el sellamiento ha sido identificado. Ninguno de ellos ha vuelto a actuar en público. Lo que se sabe es que, desde la conclusión del ritual, no se han realizado más procedimientos formales en el lugar. La Iglesia ha cerrado cualquier investigación posterior. Y cuando grupos independientes intentaron acceder a los documentos originales del hospital, encontraron archivos dañados, páginas arrancadas y páginas selladas con códigos de seguridad
del ejército de una participación que nunca se ha explicado oficialmente. ¿Por qué la intervención militar en un caso de sellamiento religioso? ¿Qué se descubrió exactamente allí que requirió la cooperación de dos instituciones, con objetivos tan diferentes? La respuesta podría estar en la reacción posterior de los residentes locales. Incluso décadas después del cierre del hospital, los vecinos evitan acercarse al lugar al anochecer. Algunas familias reportan interferencias eléctricas, episodios de insomnio y episodios de disociación en niños que juegan cerca del muro de contención. Los informes son vagos pero consistentes. No se ha realizado ningún estudio psicológico formal. Ningún experto se ha ofrecido a investigar sobre el terreno, alegando interferencias no concluyentes como justificación. El silencio, una vez institucionalizado, contamina incluso a quienes aún intentan comprender. Es este tipo de patrón el que expone la profundidad de lo que ocurrió allí. Porque no se trata de un caso de fe contra razón, se trata de registros históricos, decisiones tomadas por autoridades poderosas, intervenciones físicas y rituales precisos en un espacio concreto. El nudo espiritual no es una metáfora, sino una explicación estructural de lo que ya no se puede deshacer. El terreno permanece intacto, pero lo que sostiene no se ha resuelto, simplemente ha sido enterrado por la historia. Ahora piénsenlo, ¿cuántos otros lugares como este existen en el mundo, con estructuras selladas, documentos perdidos y recuerdos truncados por intereses mayores? ¿Qué define a un lugar como espiritualmente inestable? ¿Y quién decide cuándo debe silenciarse para siempre? Hay algo en esta serie de decisiones que dice más de nosotros de lo que queremos admitir, porque donde hay un nudo, también hay un hilo. Y al tirar de ese hilo, ahí es donde las cosas empiezan a desenredarse. Tras bambalinas de la Iglesia Católica existe un archivo que casi nunca se menciona en los documentos públicos. No aparece en el Index Librorum Prohibitorum, ni está incluido en los registros de la Santa Congregación de Ritos. Es el Diario de Demonios Internos, también conocidos como los Archivos Negros de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Pocos tienen acceso, y aún menos se les permite hablar. El contenido de estos registros no trata de fe, doctrina ni liturgia. Se trata de contención, casos en los que el Vaticano intervino no con palabras, sino con acciones rituales que traspasan la línea entre lo sagrado y lo militarizado. El episodio de Waverly Hills, que involucra a la habitación 502, aparece referenciado en estos archivos. No por el nombre del hospital, que nunca se cita, sino por un código geográfico vinculado a la diócesis de Louisville, seguido de una advertencia en latín: no lo toques, cuidado con el santo. Traducido directamente: no tocar, protección, sagrada en curso. El ritual realizado allí no figura en ningún manual oficial de exorcismo. Se clasificó como una operación de contención espiritual y se incluyó entre los eventos de interferencia híbrida. Híbrido, en este contexto, es la combinación de una manifestación sin origen reconocido y evidencia física de contaminación ambiental. En otras palabras, el problema no era espiritual en el sentido habitual, era ambiental. Todo el espacio se había convertido, según los registros, en un conducto de flujo residual persistente. Para contener este tipo de colapso energético, se activó un protocolo desconocido. No se conoce ninguna liturgia que implique el entierro de una reliquia bajo el suelo de un hospital. Tampoco existe autorización doctrinal para sellar lugares con objetos de origen mortuorio. Pero eso fue exactamente lo que hicieron. El material utilizado en el ritual se describe en términos técnicos. Un recipiente metálico, sellado con plomo, contenía un fragmento de hueso de origen cristiano primitivo. Según los documentos, provenía de una mártir no canonizada de la región de Palmira, Siria, identificada únicamente por sus iniciales, CDS. El hueso se empapó en aceite consagrado por el rito tridentino y luego se envolvió en un paño, ceremonial sellado con hilos de plata esterlina.
El símbolo grabado en la tapa del recipiente pertenece a una orden eclesiástica oficialmente disuelta en el siglo XIII, la Guardianes del Sello. Guardianes del Sello. Esta orden fue disuelta por participar en prácticas consideradas demasiado supersticiosas para la teología moderna y, sin embargo, siglos después, sus métodos fueron revividos en el sótano de un hospital estadounidense, en absoluto secreto. La ceremonia en Waverly no contó con testigos locales. Ningún médico, enfermero, ni miembro de la administración fue informado de lo que sucedería. Todo se coordinó directamente desde Roma y fue dirigido por un grupo con inmunidad diplomática. El único residente que, según se informa, presenció parte del ritual fue el padre Francis Dalton, entonces capellán auxiliar del hospital. 3 meses después, desapareció sin dejar constancia de sus viajes, despedidas ni fallecimiento. La habitación donde dormía fue encontrada con todas sus pertenencias intactas, incluida su Biblia, que contenía una nota manuscrita con una sola frase: "Los sellos se rompieron antes de tiempo". La iglesia nunca comentó sobre la desaparición, y Dalton nunca fue buscado formalmente. En 1978, un periodista de St. Louis Post-Dispatch intentó publicar un artículo que exponía el caso. El artículo fue bloqueado por la redacción, alegando falta de pruebas documentales. Curiosamente, 3 días después, el periodista perdió su trabajo, y 6 meses después, el hospital donde afirmaba haber obtenido los documentos sufrió un incendio en el ala de archivos. Casualidad o no, se perdieron los registros hospitalarios de 1948 a 1952. Nadie rindió cuentas. No se abrió ninguna investigación. Enio. 2005. El investigador independiente Michael C. Rains publicó un análisis cruzado de eventos y movimientos de sellamiento espiritual realizados por la Congregación para la Doctrina de la Fe en el siglo XX. En su informe, cita el caso Waverly como una excepción teológica, con la presencia de técnicas litúrgicas no autorizadas y el uso de objetos nunca declarados oficialmente. Según él, el uso de restos mortales, como sellos energéticos, indica que el objetivo no era eliminar una presencia del lugar, sino convertirlo en una tumba simbólica para un tipo específico de ruido existencial, un ruido que, según él, nunca cesa, simplemente cambia de frecuencia. Esta decisión ritual de contención, tomada por una alta autoridad de la Iglesia, expone un dilema que a nadie le gusta abordar. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar el Vaticano ante algo que no encaja con la teología tradicional? Existe una línea entre la fe y el pragmatismo que rara vez se cruza públicamente. Pero entre bastidores, cuando la estructura está en riesgo, las decisiones se toman discretamente. Waverly Hills es un ejemplo clásico de esto. La decisión de sellar el sitio con una reliquia y aplicar un ritual que nunca se ha documentado oficialmente demuestra que lo que sucedió en la habitación 502 no fue un error común, sino una anomalía. Y aquí está el punto delicado. Al mantener esta práctica fuera de los registros oficiales, la Iglesia se protege, pero también legitima la existencia de un conocimiento alternativo, uno que opera en la sombra, un conocimiento que reconoce fuerzas, reacciones y eventos que no pueden tratarse con oraciones ni novenas. Fuerzas que requieren contención quirúrgica, estructuras rituales obsoletas y, sobre todo, silencio. Porque admitir el uso de estas prácticas sería abrir demasiadas brechas. Y en las instituciones antiguas, las brechas son fisuras que, una vez expuestas, nunca vuelven a cerrarse. Este tipo de revelación no es accesible en catecismos ni conferencias teológicas. Circula entre documentos cifrados, enviados por mensajeros diplomáticos y protegidos por juramentos de confidencialidad sin excepciones. Y si escuchas esto, ahora, es porque ya has superado el punto de no retorno. Porque quien conoce este tipo de entrebastidores ya no puede fingir que ciertas decisiones no se tomaron. La habitación 502 permanece sellada, pero quienes observan con atención saben
que el sello, en sí mismo, nunca fue el final, fue solo la primera capa. Tras el precinto, la habitación 502 nunca volvió a utilizarse con fines médicos. Oficialmente, se cerró por razones estructurales, pero ningún ingeniero civil confirmó problemas significativos con la distribución. Lo que realmente ocurrió fue un cambio en el comportamiento del personal del hospital. Ningún profesional quería permanecer en la quinta planta después del anochecer. Se intercambiaron turnos, se cerraron salas con justificaciones endebles, y las rutinas hospitalarias comenzaron a adaptarse a la presencia de un espacio donde nadie se sentía seguro. No fue histeria colectiva, fue una negativa silenciosa basada en la experiencia repetida de quienes vivían allí a diario. Los informes comenzaron a acumularse, bombillas que siempre se quemaban a la misma hora, equipos que se apagaban automáticamente al acercarse desde la puerta de la habitación 502, cambios repentinos de temperatura registrados por los equipos del hospital. Ninguno de estos incidentes se relacionó oficialmente con causas sobrenaturales, pero su frecuencia finalmente se volvió imposible de ignorar. Entre 1954 y 1960, al menos 27 pacientes reportaron episodios de parálisis del sueño durante las noches que estuvieron hospitalizados en salas cercanas a la habitación 502. En todos los casos, los pacientes afirmaron haberse despertado en mitad de la noche con la sensación de ser observados. Algunos relataron la presencia de una figura oscura a los pies de su cama. Otros describieron voces en idiomas incomprensibles, pero con una entonación y un ritmo litúrgicos. 2 de ellos incluso registraron el suceso en sus propios historiales médicos, exigiendo el traslado inmediato a otras salas. Estos documentos se encontraron años después en cajas archivadas sin indexar, y hoy forman parte de la base de datos del grupo Archivos Paranormales de Louisville, que investiga el caso desde 2009. El incidente más extremo ocurrió en 1961, pocos meses antes del cierre definitivo del hospital. Una enfermera llamada Rebecca Mallory, con más de 12 años de servicio, fue encontrada sentada en el suelo del pasillo del 5º piso, en posición fetal, murmurando frases incoherentes y apretando una cruz rota contra el pecho. El relato de Minamot Sintolsim, una compañera de trabajo, indica que Rebecca había entrado en la habitación 502 para recuperar un estetoscopio olvidado. No se quedó ni 5 minutos, pero al salir parecía completamente diferente. Ingresó en un hospital psiquiátrico local, donde permaneció casi 4 años. Nunca recuperó la capacidad de hablar con claridad. En sus raros momentos de lucidez, dibujaba patrones circulares y números romanos, siempre asociados con la misma secuencia: B, I, I, I. Durante la década de 1980, tras el abandono oficial del edificio, los cazadores de fenómenos sobrenaturales comenzaron a utilizar el sitio como centro de investigación. El colectivo de vigilantes fue uno de los primeros en realizar mediciones con equipo de campo. Detectores de campos electromagnéticos, sensores de movimiento y registradores de frecuencia detectaron anomalías constantes, especialmente entre las 2:00 y las 3:00 am. En una grabación, una voz apagada repite la misma palabra 7 veces. Venir latín. Forma verbal de convocar. Significa ven. El audio no está editado y fue analizado por técnicos independientes. Nadie pudo explicar su origen. La sala estaba vacía. Posteriormente, sensores térmicos utilizados por un equipo del Instituto Ghost Tech identificaron zonas de calor inusual en el suelo de la habitación 502. Curiosamente, el calor se concentraba precisamente bajo la zona sellada, donde, décadas antes, se había enterrado el objeto sagrado. La distribución térmica indicaba un patrón pulsante irregular, como si un mecanismo orgánico estuviera activo bajo el suelo. El material del suelo se analizó superficialmente: hormigón común. Sin embargo, la respuesta energética no coincidía con el tipo de material. Uno de los investigadores comparó los datos con mediciones realizadas en lugares donde se habían
llevado a cabo ejecuciones masivas. La similitud fue del 94%. En 1998, un grupo de aficionados intentó remover parte del suelo para investigar qué había quedado enterrado. El intento duró solo 40 minutos. Uno de los miembros comenzó a vomitar sangre sin explicación clínica y fue trasladado al hospital más cercano. El equipo abandonó el lugar y la entrada fue bloqueada de nuevo, esta vez con placas de acero, reforzado y sensores de movimiento de proximidad. A partir de ese momento, las autoridades locales prohibieron definitivamente el acceso a la quinta planta, alegando riesgo de derrumbe. Ninguna inspección ha confirmado este riesgo hasta la fecha. No se han revisado oficialmente las medidas de contención. Incluso con el confinamiento, los visitantes siguen reportando fenómenos. En 2016, durante la grabación no autorizada de un documental, un camarógrafo se desmayó tras entrar accidentalmente en un pasillo que conducía al 502. Las imágenes capturadas muestran una distorsión visual inusual en el fondo, algo imperceptible a simple vista. Al recuperar la conciencia, relató sentir como si lo estuvieran observando desde dentro. Las imágenes fueron eliminadas de la edición final, pero circulan en foros cerrados para investigadores paranormales. Las marcas en las paredes siguen apareciendo, incluso después de múltiples intentos de eliminarlas. Ciclos numéricos, rayas circulares y una palabra recurrente: reversus. Ningún estudio científico tradicional puede explicar los patrones de recurrencia registrados en la habitación 502, pero existe un consenso informal entre los investigadores que han tenido contacto con el lugar. Hay algo allí que responde, no reacciona, responde. Esto implica interacción, implica presencia consciente, algo que no se mueve, pero percibe, que no emite señales constantes, sino que responde a la presencia humana con intensidad variable. Este hallazgo plantea una hipótesis aún más inquietante que cualquier teoría espiritual. ¿Y si el sellado no fuera un cierre, sino una contención activa de algo que permanece allí, a la espera de estímulos externos para reactivarse? Ahora dime, ¿por qué una secuencia de números, repetida por una enfermera que perdió la razón, coincidiría con la fecha del ritual secreto del Vaticano? ¿Casualidad? ¿O una grabación involuntaria de algo que nunca debió presenciar? Escribe aquí en los comentarios. ¿Qué crees que hay realmente enterrado bajo ese suelo? Ten cuidado con tus palabras, por si acaso alguien te está prestando atención. Continuemos. Ningún comunicado oficial del Vaticano menciona la sala 502. No se trata de un descuido, sino de una política. El silencio calculado sobre lugares como Waverly Hills sigue una directiva que solo aparece en círculos internos de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Donde la doctrina no aplica, la moderación reemplaza a la liturgia. Es una frase registrada en una carta de 1971 enviada a un cardenal sudamericano que abordaba puntos de perturbación espiritual en zonas bajo influencia posmoderna. El término punto de perturbación se había utilizado previamente en 1949 en relación con un seminario destruido tras informes de manipulación litúrgica en Praga. Ahora parece estar vinculado a un hospital estadounidense con un historial de abusos, desapariciones y una secuencia de eventos que, como mínimo, requeriría atención canónica. Pero en cambio, el Vaticano mantiene una sola declaración. El sitio ha sido sellado de acuerdo con los requisitos doctrinales. La falta de mayor explicación no es una debilidad institucional, sino una estrategia de contención. Teólogos independientes que contrastaron información con protocolos antiguos identificaron una categoría oculta en los archivos de instrucciones de la Santa Sede: casa cerrada o casas cerradas. Son lugares donde la actividad espiritual no puede ser interrumpida por medios ordinarios y, por lo tanto, permanecen sellados, sin un ritual de purificación o reconsagración. Waverly Hills se ajusta perfectamente a este patrón. La diferencia en este caso es la reliquia utilizada, un fragmento de un mártir no canonizado, sellado con materiales que datan de órdenes suspendidas por herejía
y enterrado de una manera nunca autorizada por la liturgia romana. Documentos obtenidos por investigadores del Instituto de Historia Religiosa de Milán indican que la decisión de sellar la sala 502 provino de un comité ad hoc de 3 consultores externos a la curia. Sus nombres no han sido revelados, pero los registros de entrada y salida del Vaticano coinciden con el periodo de sellado. Curiosamente, 2 de estos consultores aparecen de nuevo en los registros de la contención del caso del Castello de la Santa Fiamma, un monasterio abandonado en Sicilia, donde, tras siglos de silencio, se selló un espacio utilizando una técnica idéntica a la empleada en Waverley. Ambos casos tienen algo en común: la imposibilidad de realizar cualquier ritual tradicional sin intensificar los sucesos paranormales reportados. Por lo tanto, la decisión no fue proteger lo que había alrededor, sino confinar lo que ya había dentro. Según un análisis realizado por teóricos de la teología apofática, el patrón encontrado en casos como el de la Sala 502 revela una inversión doctrinal. El uso de un objeto sagrado no como canal de fe, sino como un bloqueo energético, invierte el significado sacramental de una reliquia. Esto implica admitir, aunque no públicamente, que el lugar donde fue depositada ya no pertenece al ámbito de la doctrina. En otras palabras, la reliquia comenzó a actuar no como un símbolo de protección, sino como amortiguador espiritual, y quitar este tapón potencialmente significaría liberar lo que contiene. Una de las pocas menciones indirectas del caso apareció en el informe interno de una conferencia de 2014 de la Orden de Exorcistas Independientes. El texto incluye una cita anónima: "Los lugares de sellado permanente deben permanecer inactivos. Una reliquia no es un sello perpetuo, es un contrato de mantenimiento". Esta frase sugiere algo más peligroso. El riesgo no es solo manipular físicamente la reliquia. El verdadero riesgo reside en perturbar la función espiritual que aún desempeña. Porque lo que yace bajo la habitación 502 no es solo memoria, energía o trauma. Es actividad inconclusa, algo que, para permanecer contenido, requiere la permanencia de lo que lo mantiene aislado. Por eso, la Santa Sede jamás permitirá excavaciones. No se trata de respeto histórico ni de celo arqueológico. Es una decisión basada en el impacto. Retirar lo enterrado allí requeriría el reconocimiento oficial de que, efectivamente, existe una ruptura espiritual en curso, algo no redimido, no convertido, no exorcizado. Esto sentaría precedentes teológicos insoportables para una institución fundada en la doctrina de la salvación y el control de fuerzas sobrenaturales. Admitir que existe algo más allá del alcance ritual sería abrir la puerta a dudas estructurales, y las dudas, en las estructuras antiguas, son más destructivas que los demonios. La reliquia permanece donde fue colocada. El suelo permanece sellado. Y la habitación 502, incluso tras décadas de abandono, sigue siendo evitada. Los guardias contratados para proteger el lugar se niegan a subir al 5º piso al anochecer. Los equipos electrónicos se apagan automáticamente. La humedad de las paredes forma patrones que se repiten con una precisión inquietante. Incluso sin divulgación pública, incluso sin contacto, incluso sin ritual, algo permanece allí, estático, vigilante, como si la propia estructura se hubiera convertido en un organismo expectante. La pregunta que nadie quiere responder con claridad es: ¿qué quedó exactamente ahí abajo? La hipótesis más inquietante entre los expertos en contención espiritual es que lo que ha sido sellado no está inactivo, está en suspensión. Y la suspensión, a diferencia de la neutralización, requiere un esfuerzo continuo. Esto implica un peligro más grave que cualquier manifestación visible, porque lo que yace bajo la habitación 502 podría no necesitar ser despertado. Tal vez simplemente esté esperando, en silencio, registrando, adaptándose, y una pequeña interferencia, una excavación, una remoción, un descuido, podría alterar este equilibrio. Y entonces ya no se trataría de investigar el pasado, se trataría de afrontar el presente. Y entonces te pregunto, ¿qué es más aterrador, lo que ya pasó o lo que sigue en desarrollo, sin que nadie lo haya tocado?
Lo que quedó enterrado allí no estaba para ser recordado, fue enterrado para ser olvidado. Pero olvidar es diferente a borrar, y con cada nuevo intento de ignorar este lugar, permanece allí, quieto, pero nunca inactivo. Continuemos. Y entonces llegamos a la conclusión de que no hay nada oculto, simplemente se convierte en un misterio. La habitación 502 no fue olvidada, fue borrada estratégicamente, no de la memoria, sino del acceso. Y quienes han llegado hasta aquí saben que, a lo largo de todo lo que hemos mostrado, no se trataba solo de una historia sobre un hospital, una monja o una reliquia enterrada. Se trataba de cómo se toman decisiones tras bambalinas para contener lo inexplicable. Y de cómo, a veces, el verdadero horror no reside en lo que aparece, sino en lo que permanece oculto por decisión propia. Entonces, si llegaste hasta el final, y sí, sé que lo hiciste, deja la siguiente frase en los comentarios. Bajé a la habitación 502. Así sabré que eres de los que no se acobardan ante lo desconocido. Y también porque, a estas alturas, ya formas parte de esta investigación con nosotros. Dale me gusta al video ahora, porque esta conexión que hemos creado, entre hechos, documentos, nombres y capas ocultas de la historia, es el tipo de contenido que merece ser compartido por quienes valoran la profundidad y la seriedad. Y al darle me gusta, estás impulsando este proyecto para seguir desenterrando estas narrativas que muchos prefieren mantener enterradas. Ah, y por supuesto, suscríbete al canal, porque lo que ofrecemos aquí va mucho más allá del misterio superficial. Aquí accederás a lo que hay tras bambalinas, datos reales, fuentes ocultas y una narrativa que te mantendrá enganchado hasta el final. Y la siguiente inmersión ya está en preparación. No estés triste porque se acabó, porque parte del viaje es el final. Y el próximo misterio ya te espera. No te lo querrás perder.